¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos a este torrente de colaboraciones. No podía faltar Anthony Daimiel. Bienvenidos a vuestra casa de NBA y pues bienvenidos a un vídeo con un poco el padre, ¿no? De la NBA en España. No podía ahora mismo. faltar, no podía faltar este verano. Pues muchos lo habrán pedido, ¿sabes? Muchos lo habréis pedido durante todas estas colaboraciones y evidentemente pues tenía que estar Anthony Daimiel también. Tenemos dos preparadas con él, además esta es la primera de las dos. Correcto. Y no solo es que lo hayáis pedido, sino que son vuestras preguntas Claro. las que le hemos hecho, Es ¿vale? verdad. Que lo pedimos hace tiempo, entonces pues hoy están algunas de esas preguntas y dentro de poco en el canal pues estará también otro vídeo con más preguntas, todas muy guapas, diferentes Anthony Daimiel responde a la comunidad, ¿eh? Es precioso. y hay cosas potentonas. Hay que decir, familia importante, que estamos con nuestros amigos de Basketball Emotion en este vídeo y que estamos con lanzamientos importantes, ¿vale? Estaréis viendo en pantalla. Estamos hablando de las Don Issue 8 de Donovan Mitchell. Están las Ya 4, están las Freak 8, las Sabrina 4. Bueno, es un momento muy bueno para pillarte zapatillas ya de cara a la siguiente temporada. ¿Vale? No lo dejes pasar más. Ahora salen, pues es un momento potente de lanzamientos. Las Sabrina están teniendo éxito, ¿eh? Hombre, no me extraña. No me extraña. No me extraña, es verdad. Están empezando a subir mucho algunas zapatillas de estrellas de la WNBA. Las de Caitlin Clark, por cierto, las vi hace poco. Las primeras que sacó y estaban bastante guapas también. Bueno, hay cositas. ¿Cuáles se compraría Anthony Daimiel? Habría que verlo esto. Habría que preguntar. Las de Donovan Mitchell le pueden pegar, ¿eh? Es un poco su rollo. Es un poco su rollo, sí. Anthony Daimiel, Drafteados Enterprises, no podía faltar. Aquí estamos, familia, para echar un rato fantástico, uno más, con Anthony Daimiel. Anthony, ¿cómo estás, ¿Qué tal? tío? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, como Nada, siempre. hombre. Bienvenido aquí a este modo verano del canal, que estamos con invitados, que estamos de charlas tranquilas, ¿no? Sí, no son podcasts, pero es lo más cerca que hay de un podcast sin ser un podcast. Está orientado para la gente que está tumbada, ¿no? Correcto. En la piscina, o debajo del ventilador, o en la playa. Bien, Eso bien. Eso es. O sea, la idea es acompañar, no asustar en ningún caso. O sea, un acompañamiento tranquilo Sí, a la sí, gente. sí, ¿vale? sí. Lo que hicimos es pedir preguntas para Anthony Daimiel y como siempre llegan muchísimas. La intención de aquí, porque claro, durante la temporada pedimos muchas veces preguntas para Anthony también. Pero esta intención era una cosa más profunda, más de su carrera. Personal. Que vayan más allá, ¿no? Y han llegado muchísimas. Sí. Y vamos a hacer este vídeo y otro, ¿vale? Porque han llegado tantas que va a dar para dos vídeos diferentes del verano. Esto me encanta porque, claro, la gente. O sea, el abrir la ventana Anthony Daimiel comunidad es. Claro, la gente me decía, Anthony, pero han llegado suficientes preguntas. Yo, bueno, que abres ese grifo. Podríamos no hacer otra cosa, ya. Gente es curiosa. Siempre estos vídeos. Claro. Entonces, Vale. tenemos un montón, empieza por donde quieras. ¿Vamos para allá, Anthony? Vamos. ¿Estás preparado? Vamos. Adri18 nos dice: ¿cuáles han sido las finales más inseguras que ha vivido Anthony Daimiel con la que se ha liado, por ejemplo, este año en Nueva York? Yo tengo el recuerdo más especial de Chicago. Yo creo que el primer año, 96, porque se recordaba que en los años 91, 92 y 93 había habido muertos en celebraciones ahí en Chicago. Y entonces, recuerdo como si fuera ahora mismo, taxi del United Center, nada más acabar, a un restaurante que se llamaba Houston's, que estaba en Downtown. ¿Vale? No había nadie por la calle en el centro, pues estaban las calles cortadas, muchas sirenas y luces de policía. Muy poca gente en el restaurante, que siempre se llenaba. Y estaba Javon Howard con gente cenando ahí. Luego fuimos andando de ahí, estaba relativamente cerca y ahí no temimos nada, ¿no? Y luego donde sí lo vimos más de cerca fue en un título de Lakers a principios de los 2000, de los de Shaquille y Kobe. No recuerdo ahora cómo ganaron 3 seguidos, pero sí podemos... 2000... Sí, no sé si fue Filadelfia, ¿no? O Nets, no sé. No, ya sé. Fue Indiana, fue de 2000 contra Indiana. El Downtown era muy diferente a como es ahora en Los Ángeles. Y ahí nos agobiamos de que el shuttle de la NBA no podía salir, no podía salir, era un lío. Estábamos a 20 minutos andando y ya cansados ahí deseando llegar al hotel. Vámonos, pero
digamos que en línea recta al hotel era imposible. Claro. Y con miedo porque había como hogueras en la calle. Uf. Entonces íbamos dando la vuelta, pero nos íbamos alejando. O sea, cada calle que intentábamos nos disuadía y al final dimos una vuelta de tardar 45 minutos. Pero ahí sí dije, estamos aquí jugando con fuego, nunca mejor dicho. Está bien que recuerdes todo esto porque se ha levantado mucho el polvo con lo que ha pasado en Nueva York durante estos playoffs y en particular en las finales y en las finales de conferencia con cada una de las victorias de los Knicks, pero es una cosa que históricamente en la NBA pasa. Se ha mejorado mucho. Y que históricamente además como en la celebración de títulos americana en algunas de las ciudades de Estados Unidos en concreto, es muy habitual que haya disturbios y que haya romper escaparates, ambiente peligroso de verdad. Claro, O sea, es yo, muy habitual. A ver, no tengo ahora mismo los datos, pero tengo el recuerdo de que los Chicago Bulls campeones, sobre todo de los 3 primeros anillos, los Pistons de los 2 títulos de finales de los 80, me imagino que en Los Ángeles también, eran ciudades, luego las ciudades han mejorado a la hora de controlar y de, entre comillas, depurar todos estos problemas, pero en aquella época no, porque imaginaos el downtown de Detroit como era, aunque ganaran en Auburn Hills, pero luego celebraba la ciudad de Detroit y eso era incontrolable. Claro. Y Chicago, con toda la parte del West y del South Side, también, o sea, eran ciudades socialmente muy complicadas y todos los, entre comillas, marginales o marginados o gente problemática a nivel social aprovechaban esta confusión para liarla. Y entonces era, o sea, durante muchos años en cada celebración de un deporte profesional, la mayoría había más de 10 muertos en cada celebración. Sí, sí. Yo me acuerdo de Indiana, una vez en las finales contra Oklahoma, un día que salimos que habían ganado y que la ciudad estaba complicadilla. Y Denver, cuando ganaron el anillo. Ah, sí, Denver se oían disparos, ¿no? Sí, en sí, el hotel. Denver. con el autobús de vuelta, golpes al autobús. Sí, es verdad. Sí, el autobús le costó avanzar mucho. Bueno, me acuerdo, ¿dónde fue? Fue en Indiana esto, claro. Un día que vimos a un tío con una pipa, ¿te acuerdas? Sí, un tío con una pistola por la calle. En la puerta del hotel de Indiana, o sea… Que se ha hecho mucho la película esta de que ha sido una locura, que los aficionados de los Knicks están locos. Bueno, porque y tal, han sido pero muy que… ruidosos y mucho. Bueno, y mucho porque es clip Nueva viral York, y yo tal. creo que tiene como mucho… llama mucho la atención, ¿no? Nueva York. Pero en Estados Unidos es muy habitual esto y hay muchos ambientes peligrosos, claro. Sí, sí. Vale, vamos con K de Cropo. Dice: ¿alguna vez has tenido ofertas de la NBA para trabajar como periodista de alguna franquicia? Fíjate, está guapo, ¿eh? Está bien. No, para trabajar de periodista en una franquicia no hay. Yo estuve muy pendiente de eso desde que empecé, porque Montes me contó una historia de que tanto él como Sisto Miguel Serrano, otro periodista, pues habían explorado, ¿no?, opciones en un momento dado de que aquí no estaban tan bien, les gustaba mucho Estados Unidos, pero en ese momento no se concretó para ellos y es verdad que en mis primeros años de comentarista había una fiebre de la mayor parte de las franquicias ampliando cobertura en español. Ninguna… Hay que considerar que todavía no están muy, entre comillas, desarrollados a la hora de conocer la idiosincrasia de España, la relación de España con países de Latinoamérica y tal. En esos años peor todavía. Ya. O sea, de repente a nosotros nos veían comportarnos, la gestualidad, aunque no habláramos con ellos, me refiero con gente de Estados Unidos, y ellos te encasillaban como europeo. Entonces, como que de repente si le decías que eras latino o hispano, se descuadraban. Ya. Porque tenían otras manías, otros tópicos dirigidos hacia los latinoamericanos, ¿no? Y bueno, yo estuve pendiente de eso y me llamó la atención que preguntando y curioseando, pues estaba a nivel contractual, laboral, económico, estaban bastante maltratados los comentaristas en español de las franquicias en función a los anglosajones. Bueno, pero claro, unas sí, diferencias que no os podéis ni imaginar, o sea, Ya. Sí. algo terrible, algo terrible. Entonces tampoco, claro… Sí, tampoco lo buscaste mucho. No, claro, irte a Estados Unidos a cambiar de vida tan radical y eso, y de repente irte a estar peor que aquí, pues no, como que no, Tampoco procedía. procede, claro, No procedía, no era irme a la aventura porque no tenía nada aquí. Claro. Y nada, y luego hubo una recesión, yo creo, y
Y ahora en los últimos años, pues también, yo creo que han racionalizado más. Donde es más importante quieren invertir más, donde no, no. No es tanto una fiebre para bien o para mal. Y bueno, pues sí, en esta última temporada, como había gente que se pensaba que yo estaba en el paro, que tal, que pues sí que alguna llamada o alguna reunión digital desde México he tenido en relación a Estados Unidos, pero no lo he contemplado así con mucho interés, la verdad. Bueno, bien está, bien está. Vale, Z nos dice, ¿cuál ha sido tu momento más feliz como periodista? Pensé que era Z Tangana cuando has empezado. Momento más feliz como periodista. ¿Sí? Pues mira, yo que soy poco, o trato de ser, bueno, soy poco, yo creo, poco emocional, así, poco de expresar, ¿Vale? y siempre trato de relativizar y eso, sí que he notado algo diferente y me ha llevado a ser más emocional cuando me han dado algún premio. ¿Vale? Ahí Vale. sí, porque, bueno, entrar en el Salón de la Fama del baloncesto español, ¿no? Por parte de la federación, Hombre. eso en el mejor sentido de la palabra, me trastorna, ¿no? Porque, claro, yo he sido, o sea, tengo como que fue anteayer cuando yo era un chaval que le gustaba el baloncesto y tal, y de repente dices, bueno, yo esto lo he ido viviendo partido a partido, año a año y tal, como una cosa normal, un trabajo, y que ahora tenga un reconocimiento. También me dio a una trayectoria a la revista Gigantes y eso, y eso sí me ha hecho sentir bien, ¿no? Cuando yo pensaba que esas cosas, bueno, pues hay que darles poca importancia, pero hay veces que no puedes controlar, ¿no? Hay una cosa, yo creo, que pasa contigo, que estoy pensando ahora, que es que, claro, en el tiempo presente, yo creo que siempre se te ha valorado muy bien, mientras estabas haciendo tu trabajo, pues casi desde el principio, pero luego se suma eso con la cantidad de años, o sea, con la trayectoria larga. ¿Hay algún momento que tú empezaras a notar que ya no solo se te alababa como, bueno, este tío hace bien su trabajo, sino como es una leyenda y que a partir de ahí más premios, más reconocimiento, más oportunidades? Pues habría que analizar bien eso. Mira, yo, claro, como yo he estado haciendo en televisión 30 años NBA, los primeros 10 años son con Montes. Yo, al final de ese tramo, de esos 10 años y medio con Montes, noto un reconocimiento, por supuesto, de la gente, que lo íbamos notando por feedback, y luego también como de la profesión, pero muy al final. No tanto en la empresa donde trabajábamos, pero sí un poco del sector. Luego de repente Montes se va, tal, yo me quedo ahí hay un impasse, yo también paso por una crisis de decir, ¿para qué seguir, no? Y tal. Pero ahí, en ese momento, y además esto refuerza lo que acabo de decir, empiezo a recibir ofertas para trabajar en otros medios, e incluso hablando no solo de NBA, sino de otras cosas. Entonces ahí como que llega la recompensa de esos 10 años y medio. Y luego pues se ha pasado por diferentes estados, pero es verdad que lo que decía José, el efecto longevidad de acumulación, eso yo creo que es lo más importante, porque la gente te va descubriendo. O sea, por mucho que se haya resistido gente a saber quién soy yo, cómo soy yo, al final acaba calando por el tiempo, porque le acaba llegando algo, tal, no sé qué. Todavía hay gente que no sabe muy bien. Obviamente, pues esto es un sector, tanto el deporte en general como luego el baloncesto, NBA, pues más reducido, y hay gente que no. Bueno, yo tengo anécdotas de este último año a nivel profesional de gente con la que he tenido que tratar que se ha equivocado con mi nombre, que no sabe muy bien. O sea, tenía que tratar conmigo y ni se preparó el encuentro ni la reunión, ¿no? A estas alturas de la vida, ¿eh? A estas alturas de la vida, después de 30 años de carrera. Está bien, es una buena cura de humildad. Sí, es también. cura de humildad. Claro, hay que relativizar todo. Claro, Correcto, está muy correcto. bien, está muy bien, está muy bien. Vale, vamos con F Zarda o Cardá 9. ¿Has visto si sales en algún momento en The Last Dance? Esto es bueno. Me encanta es muy concreta la pregunta, ¿no? Muy concreta y muy interesante, o sea, que haya llegado a esa curiosidad. ¿Lo habrá buscado él? ¿Te habrá buscado él en The Last Dance? Puede ser. Yo, la verdad que esto lo vi según iba saliendo en el confinamiento, ¿no? Y nunca estuve a ver si salgo, ¿no? Pero es verdad que hay algunas imágenes, sobre todo en pasillos, que es donde más nos cruzábamos con los jugadores y tal,
que se ve gente, tumulto. O sea, no me he buscado, no he dado pause ni atrás ni adelante para... Estaba ahí mirando y tal, no sé, no soy consciente de... Yo creo que no, pero vamos, que lo mismo alguien Hombre, se pone a igual buscar así de con fondo, detalle que nos lo y pase ve alguien, ahí... si lo ve. A mí, o sea, yo diría que no sales por el simple hecho de que si hubiera salido, Se hubiera dado- alguien se hubiera dado cuenta. Alguien Ya. cuenta, sí. Alguien Puede ser. hubiera cogido el Puede frame ser, y lo hubiera puesto en redes sociales, Puede y ser. lo hubiera... Puede ser, ¿sabes? sí. Es típica cosa que siempre hay alguien que se da cuenta, ¿no? De que sale También ahí. te digo que al Anthony actual tú lo ves de fondo Claro. y lo reconoces. Claro, pero al Anthony aquel, hay claro. mucha gente que tiene la imagen actual. y Sí, no aquel, además ¿sabes? como Ya. iba siempre con americana, pero no era americana comprada por mí. A veces un poco... ropa un poco rara, ¿no? Que allí no pasaba totalmente desapercibida, pero aquí hubiera llamado la atención. Ya. Y es verdad, la manera en la que llevaba el pelo, tal, sí, puede ser Que no te que reconozca. no me alguien. reconociera. Bueno, sí. si alguien encuentra a Antonio Adelante. Emil en The Last Dance, por favor, que Sí, nos por lo haga favor, saber. lo por quiero favor. saber, sí. Claro. Una duda. ¿Ese año se sabía que se estaba haciendo un documental especial? No. ¿Se notaban que había más cámaras de lo normal? No. Bueno, como eran mis primeros años allí, yo no, la verdad, no tuve ni la información ni el conocimiento. Luego es verdad que sí me suena que 2 o 3 años después, o sea, sobre el 2000 o no sé, a lo mejor sí, sobre el 2000, 2001, sí que salió alguna nota, algún artículo que decía que además era Adam Silver el que estuvo con eso, ¿no? Ya como empleado de NBA, pues que se había grabado bastante sobre todo la última temporada, entonces se dijo la última temporada de los Bulls, y que tenía los derechos Michael Jordan sobre eso, y que hasta que Jordan no decidiera o no diera el permiso eso no Madre iba a mía. salir, pero que la NBA había estado implicada y todo. Eso sí que recuerdo que salió algo, pero luego me olvidé Claro, totalmente. Luego normal. cuando Hostia, cuando esperó- sale de las Dance no sabía, ¿no? Esperó muchos años, ¿eh? Muchos Sí, años. sí, Sí, muchísimos años. A Sí, la sí, pandemia, vamos, de que se publicó. sí. Por el debate del GOAT, ¿no? Hay gente que dice Claro. un poquito recordar Sí, a los sí, chavales, sí. ¿no? ¿Quién está aquí? Claro. Vale. Albert Acedos, hola Anthony. ¿A qué jugador NBA no has podido nunca entrevistar y más ganas has tenido? Bueno, a ver, uno siempre quiere... Hay 2 cosas aquí, o yo quiero aclarar 2 cosas. Una vez que tú empiezas a trabajar en esto y ya empiezas a entrevistar a gente, yo al menos no noto desde el punto de vista estrictamente profesional la diferencia entre entrevistar a uno que sea un poco menos, uno que sea un poco más. Es decir, al final es un jugador, en este caso, si es un jugador de NBA, bueno, pues tú tu trabajo lo haces igual. A lo mejor la primera entrevista que has hecho en tu vida a un jugador de, no sé, de segunda división te ha dado más, no sé, más sensación o más respeto que luego cuando ya llevas 2 o 3 años y se la haces a un jugador de NBA. Eso es una cosa. Luego otra, que es que los más grandes sí te pueden imponer, pero no desde el punto de vista profesional. Dices, joder, es que estoy con un tío que trasciende a los tiempos y estoy aquí cerca de él, ¿no? Bueno, pues eso obviamente te puede pasar. Yo recuerdo que entrevisté a Kobe Bryant, pero siendo Kobe Bryant muy joven, en un viaje que hizo a Madrid con una marca deportiva, y ahí sabía que era un tío muy seguido, muy conocido, pero no tenía una sensación especial. Ya. Y entonces, ¿qué jugador me gustaría? Bueno, pues ahora mismo sí me gustaría tener como la racha aquella que tuve, que entrevistaba todos los años a Pau Gasol, media hora y eso. Me gustaría tener así media horita con Harden. Ahora mismo. Sería Esto, buenísimo, bueno, me encantaría. Igual José Manuel Calderón nos puede ayudar, ¿no? A hacer esto. Bueno, imagínate tío, eso, ¿eh? Sí. Especial 3+1. Viajamos a Cleveland Sí, Sí. solo y ponemos a Anthony y a Harden. Nosotros, Bueno, es que yo no. Claro, Nada. O sea, one on one. One on ¿sabes? one. One on one. Sería, En una habitación. estaría muy bien, la verdad. hay gente, tío, que preguntaba por qué tienes eso con Harden. O sea, esa. Bueno, no, a ver, no es nada especial ni nada, entre comillas, ficticio. O sea, aquí lo que pasa es que la gente, mucha gente, pierde un poco la referencia. Entonces, yo trato de que un jugador me llame la atención o alabar a un jugador en función del jugador que yo veo. Lo que pasa es que hay mucha gente que se olvida un poco por la estética de Harden, por cómo juega.
se olvida de lo que es Harden y de lo que ha sido. O sea, un MVP, 11 veces All-Star, 6 veces mejor quinteto, 3 veces máximo anotador, 2 veces máximo asistente. Se lo sabe de memoria. Claro. Se lo sabe. O sea, entonces, La ha ¿qué pasa? defendido muchas veces, Yo ¿eh? creo Se que lo sabe, yo creo se que lee la cartilla. el desfase no está en mí, sino en cómo trata la gente a Harden, ¿no? Ya. O sea, yo soy más correspondiente con quién es Harden que mucha gente. Me Entonces, gusta. es verdad que puede haber algo, porque mi carácter es así, y por ejemplo, mi hijo yo creo que ha salido en eso a mí y es mucho más que yo en eso, que es un poco de ver que hay un fenómeno y tal, y ir a la contra y de alguna manera provocar un poco con eso. Ya. Pero claro, estamos hablando de un grandísimo jugador, ¿no? Bueno, ha sido incluido los 75 mejores de la historia y lo que pasa es que a la gente, pues eso, le molesta porque hay algunos que son haters de algún jugador. Por ejemplo, el fenómeno que hay ahora con Wemby, yo me imagino que habrá gente que luego retroceda. Hombre, y que parezca que pero no, vamos. que no, Sí, ¿no? Sin ninguna duda. Como pasó con LeBron, ¿no? Por Sí, ejemplo. con LeBron, con Stephen Curry en algún momento y tal. Gente que luego diga, bueno, disimule y tal, y aquí yo no dije eso y tal. Y borre datos, ¿no? Pero eso con Harden no pasa. Con Harden no pasa. La gente no es capaz de rectificar con Harden, porque siempre encuentra cosas y se mueve mucho en tópicos y tal, y bueno, pero... Si ganara, a lo mejor pasaría. ¿Eh? Si ganara, es posible, es posible. Lo que pasa es que él ya... A ver, viendo cómo es él o cómo debe ser, yo creo que él ya no está en esa dinámica de cambiarlo todo o darlo todo por ganar. Yo creo que su carácter no es así. Porque si no, a lo mejor planificaría su temporada de otra manera, ¿no? Ya, creo yo. Sí, sí. Y tendría más cuidado con algunas cosas. Bueno, sí. salimos de este vídeo con un objetivo en la cabeza, ¿eh? One on one. One on Anthony one. Daimiel, James Me parece Harden. un plan increíble. Joder. Vamos a mandar Increíble, muchos mails tío. para conseguir eso. Increíble. Vale, Juan nos dice qué partido ha sido el que más ilusión le habría hecho comentar y no pudo. Pues mira, así estrictamente, ilusión comentar y no poder, yo diría que alguno de este año, de la final de Conferencia Oeste o de la final de la NBA. Ok. Porque han estado muy bien, la verdad, han estado muy bien y bueno. Luego, de antes de que yo empezara a comentar, pues obviamente me hubiera gustado algún Lakers Celtics de, no sé, año 86 u 87. Y no sé, no mucho más. No mucho más. Bueno, bien está. Es verdad que los de este año han estado muy bien, ¿eh? Sobre todo eso, final de Conferencia Oeste y finales de la NBA han sido partidos muy guapos todos. Sí, yo recuerdo, mira, hay otra cosa que no había comentado hasta ahora nunca, y es que yo llevaba ya, cuando España es campeona del mundo en 2006, yo llevaba ya 10 años. Acababa de irse Montes del Plus, ya habíamos dejado de ser compañeros. Y es bastante curioso porque yo ese mundial lo vi como espectador y me hubiera gustado. Luego me saqué la espina porque sí comenté en televisión el del 2019, que fuimos campeones del mundo también. Pero ese 2006 fue curioso porque mi colaboración mi primera colaboración en radio, así seria, la empecé el día de la celebración del mundial de España aquí en Madrid. Cuando llegaron desde Japón a Madrid, ese día empecé a trabajar en Onda Cero y entonces, bueno, ya incluso campeonatos posteriores los hice con Onda Cero, ¿no? Eso te iba a decir que, claro, aparte de NBA, pues torneos internacionales, Sí. ¿no? Alguna final olímpica. Lo que pasa es que he tenido suerte que he comentado tanto en radio como en televisión. Yo no esperaba eso y he tenido suerte porque estuve en el Mundial de España, que España no fue bien, pero lo hice. Eurobásquet de Eslovenia, también estuve allí 3 semanas en Eslovenia. Y luego el Mundial del 19 y en radio he hecho Juegos Olímpicos y eso, o sea que... Las finales de los Juegos las hiciste en radio. Sí, sí. Las sí. dos de España. Pues a ver, voy a pensar. 2008 lo hice con Onda Cero, seguro. Qué bueno. Y 2012 con la SER. Sí, sí. Pues nada. Guapísimo, muy guapo. Además en la radio tiene que molar eso, ¿eh? Sí, Comentar sí. esos partidos. Vale, Víctor Cardiel, hola Anthony. Habiendo visto y comentado con Montes y después con Guille a ambos equipos históricos en las finales, ¿con cuál te quedas y por qué? ¿Los Bulls de Jordan o los Warriors de Stephen Curry?
Gran Sí, temazo este. Gran debate. es un tema, claro. Siempre se ha hablado mucho, ¿no? Desde que hicieron el 73-9 los Warriors, se ha hablado mucho en la comparativa. La verdad que los dos equipos están bien en su época. Están muy bien en su época y es bastante curioso porque Montes, bueno, pues estuvo, claro, muy presente en esos 3 últimos anillos, en la época Last Dance, ¿no? Y le pegaba mucho, a él le gustaba mucho Chicago, un poco la estética de la ciudad, ¿no? Las características de la ciudad de Chicago iban muy con Montes y eso. Y luego, para Guille, como en el inicio de su etapa como primer narrador ya de NBA, pues fue muy importante también la era Warriors, ¿no? No hizo las del 15, pero sí ya las del 16, las que gana Cleveland y luego las siguientes. Han estado bien en cada una en su momento y luego tratando de forzar a quedarme con uno de los dos equipos, Sí. yo soy bastante partidario de que la evolución, el paso de los años eleva el nivel generalmente de los equipos. Es decir, siempre es injusto comparar, pero yo creo que si cogemos, ¿no? En plan Space Jam, cogemos al equipo de los Warriors, no sé, el 17 o el 18, lo trasladamos en el tiempo, en la cápsula esa que tenéis aquí abajo del tiempo, en la obra esa, los trasladamos a los 90, a finales de los 90, yo creo que ese equipo de Steve Kerr, que claro, hubiera sido jugador en hubiera ganado a los Bulls, creo. Buen titular, Antonio de Miel, buen titular. Sí. Vale, de hecho, la última pregunta que teníamos para este vídeo tiene que ver con esto que estábamos hablando. Tras analizar, dice Sergio, y vivir la liga durante los 90, 2000, 2010 y 2020, ¿cuál fue la década de mayor calidad? ¿Está la NBA progresando o va a menos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Está bien que te pregunten como brújula, ¿sabes? Ya, Me gusta. claro, por ¿eh? estar ¿Hacia dónde tiempo, vamos? sí, Claro. por comparativa Daniel, de el décadas. rumbo, dirígenos. Pues es buena pregunta, la verdad, porque hay mucho de lo que estar pendiente. Yo creo que en general la liga, en cuanto a nivel de jugadores y de baloncesto, ha ido mejorando. Es decir, yo de mis 30 años comentando, 31, viendo NBA así con mucha dedicación, yo creo que los peores en cuanto a nivel medio de la liga son los primeros. Es decir, eran grandes equipos los Bulls, los Jazz, los Sonics, pero luego yo creo que el quinto del este y el quinto del oeste de aquella época eran bastante peores que los de ahora. Por no hablar de equipos así octavo, noveno de cada conferencia. Y el baloncesto que se desarrollaba también era menos agradecido que ahora, ¿no? Lo que pasa que, por suerte, la NBA tuvo capacidad de arreglar eso rápido. Y la primera década del siglo, entre los Kings y los Suns, te la arreglan. Te la arreglan en un momento. La verdad es que fue espectacular. Y luego ya pues llegó todo lo de la decisión de LeBron, eso le dio, ¿no? Los Heat, fueron apareciendo equipos ahí. Spurs, curiosamente, es mejor el San Antonio Spurs de la segunda década del siglo que de la primera, para mí. Y nada, y ahora hemos visto en estos últimos años súper equipazos. O sea, yo creo que los jugadores son cada vez mejores. Y el baloncesto un poco en función de cómo se juega, pues el mejor posible también, ¿no? Es que ahora se valora todo, cada cosa que pasa en la pista, se estudia todo y se saca el máximo provecho. Es mucho más importante cada lesión, es mucho más importante cada como pequeño detalle. Y de hecho, el tema este de que haya 8 campeones diferentes en los últimos 8 campeonatos. Eso a mí me parece muy importante. Habla me gusta. del nivel general de la liga. Lo que pasa que es verdad que en cada época la liga va teniendo sus problemas y son problemas que tiene que afrontar y que tiene que dar con la tecla para solucionar. Claro, eso es. Bueno, pues estaríamos aquí 2 horas más. Tenemos otro vídeo, ¿vale? Para este verano, así que vamos a dejar esto aquí. Muy bien. Pronto habrá otra edición. Antonio de Miel, Ha sido muchas parte gracias, 1. tío. Parte 1, piscina. Esperamos que os haya molado, que os hayamos acompañado en vuestro día veraniego, sea lo que sea, ¿vale? Sea Son como sea vídeos vuestro de día. acompañamiento a gente que tiene en algún sitio un vaso en el que hay hielo y pajita. Sí, yo ¿Sabes? me lo imagino, aunque esto, no sé, en un camping, por ejemplo. Hay Mira, alguien En un ahora camping, mismo en ¿no? un Con una camping. pantalla ahí, alguien que se sienta en una nevera y tal, y se pone ahí, lo pone alto y se acercan de otras tiendas, ¿no?
Vale, A verlo. que les saludamos ahora mismo, ¿no? A Sí, los de un las saludo otras a todos, razas, al a camping, la gente del ¿Cómo camping, estáis? un abrazo. La persona que esté, que habrá, Habrá, viéndolo desde un habrá. camping ahora mismo, estará flipando. Me ando para atrás, ¿no? En plan, ¿cómo es posible esto, no? ¿Qué está pasando? Familia, nos vemos pronto por aquí. Que vaya muy bien. Chao. Chao, chao.